Hola, hola, hola amantes de las series turcas y sobre todo, fans incondicionales de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir los secretos mejor guardados, los momentos más divertidos y por supuesto, el detrás de cámaras más jugoso de sus actores favoritos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de risas, de complicidad y de momentos absolutamente épicos protagonizados por Kerem y Hande. Si lo han adivinado, vamos a revivir esas risas incontrolables, esos instantes de pura alegría que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver en su momento, o que quizás quieren disfrutar una vez más. ¿Listos para descubrir ese lado más humano, más espontáneo y, seamos sinceros, más adorable de estos dos talentosos actores? Porque nosotros sí. Y les prometemos que este vídeo estará cargado de momentos que les sacarán una sonrisa, que les harán reír a carcajadas y que quizás hasta les harán suspirar un poquito. Pero antes de comenzar con este festín de risas y buenos momentos, queremos recordarles algo muy importante: no olviden suscribirse a nuestro canal. Si son tan fanáticos como nosotros de las series turcas y quieren estar al tanto de todas las novedades, de los chismes más jugosos y de los análisis más profundos, este es el lugar indicado. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, déjenos sus comentarios al final para contarnos qué les pareció y qué otros temas les gustaría que abordáramos. Ahora sí que comience la diversión. Prepárense porque vamos a empezar con un clásico, un momento que se ha convertido en leyenda dentro del fandom de Kerem y Hande. ¿Recuerdan esa escena en la que, bueno, en realidad no importa cuál escena era exactamente? Lo importante es que Kerem tenía que decir una línea súper seria, súper dramática, pero simplemente no podía. Cada vez que intentaba pronunciarla, le entraba un ataque de risa incontrolable. Y lo peor de todo es que al ver a Kerem reírse, Hande también se contagiaba y empezaba a reírse a carcajadas. Era un círculo vicioso de risas que parecía no tener fin. El director intentaba mantener la compostura, el equipo de producción se mordía los labios para no reírse también, pero era simplemente imposible. La energía contagiosa de Kerem y Hande era demasiado fuerte. Al final, tuvieron que hacer la toma muchísimas veces, pero cada intento era más divertido que el anterior. Y lo mejor de todo es que incluso después de lograr grabar la escena, seguían riéndose por lo bajo, recordando el momento. Pero eso no es todo. También tenemos el recuerdo de aquella entrevista en la que les preguntaron sobre su peor experiencia en el set. Kerem, con su característico sentido del humor, empezó a contar una historia sobre un accesorio que se suponía que tenía que usar en una escena, pero que no paraba de caerse. Era una especie de sombrero ridículo que se deslizaba constantemente por su cabeza, tapándole los ojos y haciéndole tropezar. Cada vez que intentaba actuar con seriedad, el sombrero volvía a caerse, provocando las risas de todo el equipo. Y por supuesto, la risa más fuerte era la de Hande, que no podía parar de reírse al ver a Kerem luchar contra el sombrero rebelde. Al final, decidieron quitar el accesorio de la escena, pero el recuerdo de la batalla de Kerem contra el sombrero sigue siendo uno de los momentos más divertidos y memorables del set. Y hablando de accesorios, ¿recuerdan la escena en la que Hande tenía que usar unos tacones altísimos que le hacían caminar como si estuviera en la cuerda floja? La pobre actriz se tambaleaba de un lado a otro, luchando por mantener el equilibrio mientras intentaba pronunciar sus líneas. Kerem, siempre atento y caballeroso, intentaba ayudarla a mantenerse en pie, pero cada vez que lo hacía, Hande perdía aún más el equilibrio y terminaba tropezando. La situación era tan cómica que ambos actores no podían evitar reírse a carcajadas. Al final, decidieron cambiar los tacones por unos zapatos más cómodos, pero el recuerdo de Hande intentando caminar con esos tacones de vértigo sigue siendo uno de los momentos más divertidos y tiernos del set. Pero las risas no solo se producían por errores técnicos o por accesorios rebeldes. A veces simplemente se reían por las tonterías que decían o hacían entre ellos. Tenían una química tan especial que podían convertir cualquier situación cotidiana en un momento de pura diversión. Por ejemplo, durante una pausa para el almuerzo, Kerem empezó a imitar a Hande hablando en un idioma inventado. Era una especie de mezcla entre turco, inglés y español, con acento exagerado y gestos ridículos. Hande, por supuesto, no se quedó atrás y empezó a imitar a Kerem a su vez, creando una conversación completamente absurda que hizo reír a todo el equipo. ¿Y qué decir de las improvisaciones? Kerem y Hande tenían una habilidad increíble para improvisar diálogos y situaciones que no estaban en el guión original. A menudo sorprendían a los demás actores y al director con sus ideas inesperadas y divertidas. Algunas de estas improvisaciones terminaron siendo incorporadas a la serie, convirtiéndose en momentos icónicos que los fans recuerdan con cariño. Pero no todo eran risas y diversión. También había momentos de tensión, de cansancio y de frustración. Rodar una serie de televisión es un trabajo duro que exige muchas horas de dedicación y esfuerzo. A veces los actores se sentían agotados, estresados o simplemente de mal humor. Pero incluso en esos momentos difíciles,
Kerem y Ande siempre encontraban la manera de animarse mutuamente y de mantener el buen ambiente en el set. Se apoyaban, se consolaban y se recordaban constantemente que estaban juntos en esto. Su amistad y su profesionalismo eran admirables. Y ahora, prepárense para un momento realmente épico. ¿Recuerdan aquella escena romántica en la que Kerem y Ande tenían que besarse bajo la lluvia? Pues resulta que el clima no estaba cooperando en absoluto. En lugar de una lluvia suave y romántica, lo que cayó fue un diluvio torrencial que empapó a los actores hasta los huesos. El maquillaje se les corría, el pelo se les pegaba a la cara y los dientes les castañeteaban del frío. Pero a pesar de las condiciones adversas, Kerem y Ande lograron grabar la escena de manera magistral. Lograron transmitir la emoción y la pasión del momento, a pesar de estar empapados y temblando de frío. Después de la toma, se abrazaron fuertemente para calentarse y se rieron juntos de la situación surrealista que acababan de vivir. Pero eso no es todo. También tenemos el recuerdo de aquella vez en la que Ande se olvidó de su diálogo en medio de una escena crucial. La actriz se quedó en blanco sin saber qué decir. Kerem, siempre atento y comprensivo, la miró con una sonrisa tranquilizadora y le susurró la siguiente línea al oído. Ande recuperó la compostura y continuó la escena como si nada hubiera pasado. La profesionalidad y el compañerismo de Kerem y Ande eran ejemplares. Siempre se apoyaban mutuamente y se ayudaban a superar los momentos difíciles. Y hablando de compañerismo, ¿recuerdan aquella escena en la que Kerem tenía que levantar a Ande en brazos y llevarla a un lugar seguro? Pues resulta que Ande no es precisamente una pluma. La actriz pesa lo suyo y Kerem tuvo que hacer un gran esfuerzo para levantarla y cargarla durante toda la escena. Al final, el actor terminó con los brazos doloridos y la espalda resentida. Pero a pesar del esfuerzo físico, Kerem nunca se quejó. Siempre estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que la escena quedara perfecta. Pero las risas no solo se producían en el set de grabación. También se reían mucho durante las entrevistas y los eventos promocionales. Kerem y Ande tenían una química increíble y siempre se divertían juntos. Sus bromas y sus comentarios ocurrentes hacían reír a todo el mundo. Eran una pareja explosiva que contagiaba su alegría a todos los que los rodeaban. Y ahora, prepárense para un momento realmente divertido. ¿Recuerdan aquella entrevista en la que les preguntaron cuál era el peor defecto del otro? Kerem, con su característico sentido del humor, dijo que el peor defecto de Ande era que era demasiado perfecta. Ande, por su parte, dijo que el peor defecto de Kerem era que era demasiado guapo. La respuesta de ambos provocó las risas de todo el mundo. Eran una pareja adorable que se complementaba a la perfección. Pero no todo eran halagos y piropos. A veces también se peleaban. Como cualquier pareja, Kerem y Ande tenían sus diferencias y sus discusiones. Pero siempre lograban superar sus problemas y reconciliarse. Su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y hablando de amor, ¿recuerdan aquella escena romántica en la que Kerem le declaró su amor a Ande? Pues resulta que la escena no estaba en el guión original. Fue Kerem quien decidió improvisar la declaración de amor durante la grabación. Ande se sorprendió mucho al escuchar las palabras de Kerem, pero respondió con un beso apasionado. La escena fue tan emotiva y sincera que conmovió a todo el equipo. Pero el amor entre Kerem y Ande no solo se manifestaba en las escenas románticas. También se manifestaba en los pequeños gestos de cariño y atención que se dedicaban mutuamente en el set. Se abrazaban, se besaban, se tomaban de la mano y se miraban con ternura. Su amor era evidente para todos los que los rodeaban. Y ahora, prepárense para un momento realmente especial. ¿Recuerdan aquella vez en la que Kerem le regaló a Ande un ramo de flores gigantesco? Pues resulta que el ramo no era un regalo cualquiera. Estaba lleno de significados ocultos. Cada flor representaba un momento especial en la relación de Kerem y Ande. La rosa roja simbolizaba el amor, el lirio simbolizaba la pureza, el girasol simbolizaba la alegría y la margarita simbolizaba la inocencia. Ande se emocionó mucho al recibir el regalo y abrazó a Kerem con fuerza. Pero el amor entre Kerem y Ande no solo se manifestaba en los regalos y los gestos románticos. También se manifestaba en el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente en los momentos difíciles. Se animaban, se consolaban y se recordaban constantemente que estaban juntos en esto. Su amor era una fuente de fortaleza y esperanza. Y ahora, prepárense para un momento realmente inspirador. ¿Recuerdan aquella vez en la que Kerem y Ande visitaron un hospital infantil y alegraron el día a los niños enfermos? Pues resulta que la visita no fue una acción promocional. Kerem y Ande realmente se preocupaban por los niños y querían hacer algo para mejorar sus vidas. Les contaron historias, les cantaron canciones y les regalaron juguetes. Los niños se sintieron muy felices y agradecidos por la visita.
Pero el compromiso social de Kerem y Ande no se limitaba a las visitas a los hospitales. También participaban en campañas de concienciación sobre temas importantes como el cambio climático, la pobreza y la igualdad de género. Utilizaban su fama y su influencia para promover causas nobles y para hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de compromiso social, ¿recuerdan aquella vez en la que Kerem y Ande donaron una gran cantidad de dinero a una organización benéfica que ayuda a los niños necesitados? Pues resulta que la donación no fue una sorpresa. Kerem y Ande siempre han sido personas generosas y solidarias. Les gusta ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar más justo y equitativo. Y ahora, prepárense para el último momento épico de este vídeo. ¿Recuerdan el final de la serie? Pues resulta que el final no era el final definitivo. Hay rumores de que Kerem y Ande están planeando grabar una segunda temporada. Si los rumores son ciertos, los fans estarán encantados de volver a ver a sus ídolos en la pantalla. Bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido por los momentos más divertidos, épicos e inolvidables de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros reviviendo estas anécdotas llenas de risas, complicidad y buena onda. Hemos visto cómo detrás de las cámaras, estos dos talentosos actores son personas reales, con sus errores, sus aciertos, sus momentos de alegría y sus momentos de frustración. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente, cómo se divierten juntos y cómo su amistad y su profesionalismo los convierten en una pareja única e irrepetible. En resumen, hemos visto que Kerem y Ande no solo son grandes actores, sino también grandes personas. Y eso es lo que los hace aún más admirables y queridos por sus fans. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya sacado una sonrisa. Si fue así, no olviden dejar un comentario contándonos cuál fue su momento favorito de Kerem y Ande. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de nuestro contenido. Y ahora llegamos al momento de la despedida, pero antes de irnos, queremos recordarles algo muy importante: no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.